Seguimos en Diálogo Internacional y ahora, Telma, tenemos la primera entrevista. Sí, porque como comentamos, hubo no solo el nuevo presidente empezó ya a tomar decisiones, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas empezó a nombrar gente en su gabinete. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de qué puede pasar en Estados Unidos, qué puede pasar en la región, qué puede pasar en Argentina, y para eso le pedimos a un querido amigo de la casa, ya estuvo acá con su libro, es una de las personas que más sabe sobre Estados Unidos, está dedicado al estudio de la política en ese país, y es Leandro Morgenfeld. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Telma, Marcelo, un gusto hablar ¿Qué con tal, ustedes Leandro? ¿Cómo siempre. estás? Bueno, Leandro... Bien, muy bien. Leandro es investigador del CONICET, tiene varios libros escritos, les digo algunos nomás, como historiador, tiene El legado de Trump en un mundo en crisis, tiene Bienvenido Mr. President, de Roosevelt a Trump, las visitas de los presidentes estadounidenses a la Argentina, y también un libro relacionado con la doctrina Monroe, que se cumplió el año pasado, se cumplieron 200 años, ¿no es cierto? Y del que estuvimos hablando cuando nos visitó. También, Cuando nos visitó Leandro, así es. Bueno, mira, la primera pregunta es que vos hagas una interpretación, un análisis tuyo de lo que significó este triunfo de Donald Trump, y después me gustaría que habláramos sobre algunos de los ya señalados para el gabinete que va a empezar a partir del 20 de enero del año que viene. Bien, amplia pregunta, pero bueno, obviamente este segundo gobierno de Trump ya lo estamos viendo, no asumió, falta más de 2 meses para que asuma el 20 de enero, pero sin duda va a modificar muchas cosas en las relaciones internacionales, muchas cosas hacia adentro de Estados Unidos y muchas cosas hacia América Latina, ¿no? Obviamente siendo muy críticos de la gestión de la otra fracción de la clase dominante norteamericana, la globalista, la que expresaba el Partido Demócrata. Decíamos antes de las elecciones que si se cumplía lo que vaticinaban muchas encuestas, que era el triunfo de Trump, era una tragedia para nuestra región y una tragedia para el mundo. ¿Por qué? Un elemento que es claro, y en Argentina lo vemos bien, pero por ahí gente de otros países no tanto, es que un triunfo de Trump mucho más, que va a tener un gobierno mucho más fuerte, con mucho más poder que su primera presidencia, implica un corrimiento todavía más hacia las derechas o hacia las derechas extremas en todo el mundo. Es decir, un tipo que, como lo dice Milei en Argentina, podía calificar a la vicepresidenta Kamala Harris como una comunista, es decir, lo que en cualquier momento hubiéramos visto como una liberal, ni siquiera de izquierda, ni siquiera casi de centro, bueno, se indica como una comunista simplemente porque planteaba algún tipo de regulación del Estado en la economía. Estamos viendo una novedad a nivel mundial, que es que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, va a ser una figura clave en el desmantelamiento de lo que queda, de lo que fue el estado de bienestar en Estados Unidos, para hacer negocios directamente en función de los intereses de esa ultraelite. Es decir, no hay que olvidar que Elon Musk, ¿sí?, es uno de los principales contratistas del Estado. Él hacía campaña diciendo, bueno, ¿quieren que tengamos una base norteamericana en Marte en el 2030? Bueno, hay que dar vuelta al Estado, hay que eliminar todas las agencias, digamos, que tienen que ver con políticas regulatorias, es decir, las agencias que tienen que controlar los negocios que hacen sus propias empresas, obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de el medio ambiente, pero los grandes negocios, las contrataciones del Estado, el aumento del presupuesto militar, que ocurrió fuertemente en el primer gobierno de Trump, aunque es cierto que no inició ninguna guerra, va a ocurrir todavía mucho más fuerte. Lo dijo, si quieren ahora hablamos, ¿no? Pero sí. Una persona que conocemos mucho, el secretario de Estado futuro, Marco Rubio, dijo, vamos a lograr la paz a la fuerza. A la fuerza. ¿No? Sí, bueno, Marco Rubio, hablando de derechas, es uno de los extremos derechos de Miami, de padres cubanos exiliados ahí, padres o abuelos, no sé exactamente, pero bueno, es del anticomunismo y anticuba total, y tiene una relación de muchísimo odio, muchísima revancha con los presidentes, con muchos de los presidentes de la región, con Cristina Fernández de Kirchner, con por supuesto Nicolás Maduro, con Lula inclusive. ¿Qué puede esperarse con un Marco Rubio en el departamento?
Sí, lo conocemos hace muchos años, ¿no? Marco Rubio, digámoslo rápidamente, es el senador por la Florida, de una familia cubano-americana, un enemigo histórico de la Revolución Cubana, es acérrimo enemigo de Venezuela, pero como vos bien decías, Telma, y lo conocés bien, un enemigo de toda nuestra América. Es decir, es un dato muy preocupante porque otra figura clave del espacio de Trump y en la política hacia América Latina era Claver Carone, que fue el que le dio el crédito a Macri, digamos, Exacto. el que impulsó el crédito a Macri en 2018 por 54.000 millones de dólares, pero que estaba en algún sentido enemistado con Guillermo Franco, ¿no? El jefe de gabinete de Milei. En cambio, Marco Rubio, además, tiene un vínculo de mucha cercanía, afinidad ideológica con Milei. Estuvo en febrero en la Casa Rosada de visita en la Argentina. Fue saludado Marco Rubio, sí, por todo el grupo de los expresidentes de derecha, entre ellos Mauricio Macri. Se está hablando de Álvaro Uribe, nada menos, ¿no? El peor presidente que tuvo en la historia reciente Colombia, como el reemplazo de Almagro en la OEA. Es una catástrofe para la Halcón si región. los hay, ¿no? Halcón Un si... halcón que lo que va a tratar de hacer es destruir cualquier tipo de cooperación y coordinación política en la región. No nos tenemos que confundir, no va a ser solamente tratar de aplastar a Cuba, como ya lo trataron sin éxito gobiernos demócratas y republicanos con distintas estrategias, no va a tratar de asfixiar la recuperación económica que hay en este momento en Venezuela poniendo más sanciones, eso ya lo sabemos, pero va a tratar de destruir el proceso de Morena, de Claudia Sheinbaum en México, va a tratar de forzar algún tipo de salida del gobierno de Petro en Colombia, va a tratar de horadar el liderazgo de Lula, es decir, por eso Milei les viene tan bien. Milei, que es un tipo que entrega todo a cambio de nada, estamos en una suerte de redición anacrónica, exacerbada y con toda falta de perspectiva y de realismo de las relaciones carnales en los años 90, que las hemos criticado fuertemente, pero Menem era un pragmático, era otro momento del mundo, donde Claro. Estados Unidos tiene un Totalmente. poder que hoy no tiene, y lo que está haciendo Milei es entregando todo, tratando de destruir cualquier posibilidad de la Argentina de coordinar políticas con otros países, ¿sí? Y esto es absolutamente funcional a la política de Marco Rubio y a la de Trump, que lo que quieren es destruir el proyecto que se planteó nuevamente con fuerza al principio de este siglo, que es de unidad continental. Es un tipo que está tratando de romper el Mercosur, por eso hace 2 días dijo queremos firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ustedes saben que no se puede hacer eso en el marco del Mercosur, que un país se corte solo. Justamente cuando se juntaron los 4 del Mercosur más Venezuela, le dijimos no al ALCA hace 19 años, que fue estratégico para después formar la UNASUR, la CELAC, esa década, digamos, de expansión de la región, de crecimiento, de diversificación de la política exterior. La quieren romper, y la quieren romper lo más que puedan para siempre. Por eso es muy importante nuestra reacción. Y además tiene una lectura pésima de la situación del contexto geopolítico, porque él imagina que estamos o en la Guerra Fría o en los años 90, donde Estados Unidos era un momento de relativa unipolaridad. Estamos en un proceso de transición hegemónica acelerado. Mirad, hoy estaba leyendo el diario La Nación, para que no me acusen por la fuente, y hay una nota que les quiero dar un dato solo que muestra cómo no están leyendo la realidad. Es un dato que dice cuántas patentes, ¿sí?, se peticionaron para escribir en el mundo en el 2023. Ya están los datos, ¿no? Hay 3,5 millones de solicitudes de patentes en todo el mundo año 2023. ¿Cuántas fueron de China? El 46%. 1.600.000 patentes solo de China. Pero estamos hablando de quién está innovando en el mundo. Asia, 68,7%. O sea, 7 de 10 patentes, Asia. Estados Unidos, apenas 520.000. O sea, China triplica a Estados Unidos en la inscripción de patentes tecnológicas. La India, que siempre estuvo afuera del top 10 y que nunca hablamos de la India casi, está ya número 6 en el mundo. Es decir, el mundo no es el mundo que era en los años 90, del principio de la posguerra fría, donde Estados Unidos, con la alianza de Europa y Japón, una alianza de estos socios subordinados, conducía el mundo. Y lo que está haciendo Milei es tratando de atarnos, ¿sí?, a un imperio que está en declive y a un mundo que ya no lo lee y que no es el de antes, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy perjudiciales para la Argentina y para todo el mundo. Por eso me parece una catástrofe la elección de Trump, y me parece una catástrofe el anuncio ahora ya formalizado el día miércoles de que Marco Rubio, ¿sí?, va a ser el secretario de Estado, el primer latino que integra la Secretaría de Estado, va a estar a cargo de la Cancillería. Le pongo un matiz, estaba escuchando
la entrevista con el compañero Alberto Maresca que hicieron y el debate incluso con Atilio el sábado pasado, Sí. ¿no? Que decíamos, bueno, con Trump va a haber un relativo repliegue de Estados Unidos en el mundo, relativo decimos siempre, o sea, más músculo militar, pero tratar de desarmar algunas guerras que Estados Unidos no está pudiendo ganar en los últimos 20 años. Hay mucha expectativa sobre si va a forzar una negociación entre Putin y Zelensky. Eso creo que puede ser un elemento que nos dé cierta esperanza, porque esa guerra es una tragedia, ¿no? Pero no hay que confundirse. El repliegue relativo de Trump es plantear áreas de influencia. Es decir, el continente latinoamericano, lo que ellos siguen considerando el patio trasero, y su red de bases militares que vos también estudiaste, Telma, es lo que ellos van a quedarse como tesoro propio. O sea, para nuestra América va a ser una política fuertemente injerencista, fuertemente militarista, y una reivindicación expresa, como ya lo están haciendo, de la doctrina Monroe. Te digo un dato más. Marco Rubio, como senador, fue el que presentó el proyecto en el Senado en diciembre pasado, cuando se cumplían los 200 años de la doctrina Monroe, de que el Senado reivindique explícitamente una doctrina que durante el gobierno de Obama, en el 2013, habían dicho, che, esto es anacrónico, Claro. es de otra época, tenemos que establecer otra relación con los países de la región. Una pregunta, perdóname, No, Marcelo, una pregunta respecto a lo que estás diciendo, porque justamente la persona que indicó Donald Trump como su ministro de Defensa, o secretario de Defensa, como le dicen ellos, es un colega de la Fox Es un News. periodista. Es un periodista que tiene cero capacidad para ser ministro de Defensa y cero experiencia para un ministerio que creo que es uno de los más sensibles que tiene cualquier gobierno, y más un gobierno militarista como es el de Estados Unidos. ¿Cómo lo interpretas eso, Leandro? Mira, lo que estamos viendo en estas, acordémonos que Trump ganó hace 10 días, ni siquiera está todavía formalmente, porque hay todo un proceso de certificación de las elecciones. Quiero poner, ahora te contesto eso porque es clave, pero poner un matiz, porque creo que nos pasamos de rosca en los últimos días todos los analistas diciendo Trump arrasó, ganó como nunca, Estados Unidos cambió, ¿qué pasó? Hay que decir que Trump hasta ahora tiene 76 millones de votos, casi lo mismo que tenía hace 4 Claro. años, y 73 Kamala Harris. La diferencia es 50, 48 y pico, 1.8, 1.9. O sea, fue voto O sea, castigo, perdieron los demócratas, no ganó Exacto. Trump. Perdieron 7, 8 millones de votos los demócratas. Hay 240 millones de personas habilitadas para votar y Trump no llegó a los 78 millones. Es decir, lo apoyó el 30% del electorado. Digo, para matizar esta idea, que a veces pasa en Argentina también, de que creemos que toda la sociedad votó un loco o toda la sociedad se hizo ultraderechista contra derechos de las mujeres, de los inmigrantes, de los trabajadores. Bueno, esto para matizar. Sí es cierto que ganó el voto popular y que va a tener un poder con las dos cámaras que no tenía en la primera presidencia, con una Corte Suprema ultra trumpista, ¿sí? Y Trump dice, en mi primera presidencia fui relativamente débil. No controlaba el partido republicano, tenía mucha resistencia, y tuve gabinetes donde tuve que poner a muchos sectores que pujaban tiraban cada uno para el mismo lado. Hay varios libros publicados que ustedes habrán leído. El gabinete que está conformando ahora es un gabinete ultra trumpista, ¿sí? Es decir, el Partido Republicano fue un partido, entre comillas, purgado. Ustedes recordarán, Claro. John Kelly fue su jefe de gabinete que más le duró, y es un tipo que hace 15 días, antes de las elecciones, le dijo al New York Times que Trump era fascista y que era una amenaza para la democracia. Es decir, toda esa gente afuera del Partido Republicano, es decir, un Trump que va a tener un poder inusitado, y un poder inusitado que va a tener el personaje que mencionamos, que es Elon Musk. Es la primera vez, casi sin mediaciones, que vamos a tener al Estado del país más grande del mundo atendido por sus dueños. O sea, esto sí es una novedad, porque sabemos que el Estado es una arena, hay muchas teorías sobre el Estado, pero es una arena de disputa, donde hay mediaciones de distintas fracciones de Elon clase. Musk por formará cómo se parte del controla, gabinete de Trump. están las mediaciones Se encargará por de la los intereses de eficiencia distintos grupos en gubernamental. pugna, por las ¿Qué coaliciones que funciones conforman los implica este gobiernos. cargo que su Bueno, amigo y acá socio tenemos le al tipo más inventó rico del mundo, como que además tiene recompensa no por solo su poder apoyo en la económico, sino que campaña? tiene un poder El comunicacional. dueño de a Tesla través de se la red ocupará social de X, reducir que fue clave para que regulaciones gane Trump, gubernamentales que es el tipo que que dijo él esta considere semana, cuando excesivas, fue ratificado recortar como gastos un que él superministro mismo que va a considere tener una oficina innecesarios nueva de y eficiencia reestructurar gubernamental, las pero desde afuera agencias del gobierno, federales porque no va a a su largar la gusto. manija And he de is a sus truly empresas, que él se incredible interesa
integrar al gobierno tendría que dejar de ser el director de SpaceX, En el nombramiento de la de red su social gabinete, X, Trump de la red denunció social que X gran y ex parte de Twitter, los de Tesla, 6,5 etcétera. No va a billones de largar la gasto manija de público nada. anual de Y sin Estados embargo Unidos dijo que de las corresponde al fraude 430, y la 440 corrupción. Según oficinas el magnate, gubernamentales dueño que hay de en Estados X, Unidos, su va a objetivo es eliminar por lo menos recortar 2 billones 350. del Se va a gasto quedar con público, 100, que algo son las que que los tienen que principales regular consultores muchos de los económicos negocios que él hace. consideran Es imposible. decir, vamos a tener, y estamos viendo en todo el mundo, cómo estos personajes de lo que algunos califican como el tecnofeudalismo controlan nuestros datos, controlan nuestros ingresos, tienen presidentes como Trump que les bajan brutalmente los impuestos, que desarman cualquier tipo de regulación. Esos son los que van a determinar la política en todos los niveles. Fíjate que cuando habló por teléfono con Zelensky, sin estar nombrado de nada, participó de esa conversación el propio Elon Musk. Es una cosa inusitada esto en Estados Unidos. Elon Musk que viene teniendo conversaciones con jefe de gobierno de otros países, como si fuera una especie de superministro. Nosotros decíamos antes de las elecciones, va a ser el Sturzenegger de ellos, un poco en chiste. Bueno, Milei delirantemente, como siempre, cree que Federico Sturzenegger, que está puesto acá para destruir el Estado argentino, le está dando clases a Elon Musk. Que nos Y están todo esto copiando, esta ¿no? semana, ¿cómo? Se están Se copiando. está copiando, Bueno, claro. esta mezcla de delirio en el que vive Milei, donde él va a una fiesta imaginándose protagonista o el hombre más importante del mundo. No sé si vieron ustedes un video que creo que grafica la situación, que es Milei hablando primero en un pésimo inglés y después hablando en español el jueves a la noche, que fue directamente corrido un poco a la fuerza por la presentadora que estaba moderando la gala, digamos, del día jueves. Y Milei, que parece como un chico adolescente que está buscando validación, que va que nos cuesta mucho dinero, obviamente, ese viaje, a sacarse fotos con estrellas, a sacarse fotos con Elon Musk, a sacarse fotos con Trump y pasarse horas y horas del día retuiteando eso como si fuera un chico que está sorprendido por estar convidado a una fiesta, ¿no? Todo el tiempo él poniendo fenómeno barrial, como si lo hubieran agredido, como si fuera intrascendente y él intentando subirse el precio. Y para nosotros es una tragedia, porque él está tratando de desmantelar el Estado argentino para que Elon Musk se quede con nuestro litio, se quede con las empresas que quieren regalar del Estado argentino, ¿sí? Para que hagan negocios sin ningún tipo de control del Estado y para que Milei sea, no quiero decir una grosería, pero un ariete para destruir a Lula, para destruir la cooperación regional, para destruir cualquier posibilidad de que América Latina reclame por Malvinas, de que América Latina reclame el fin de la militarización de la región, el desmantelamiento de las bases militares, para romper la CELAC. O sea, es un objetivo muy claro, que nosotros lo venimos planteando. América Latina, en esto tenía un matiz, digamos, con lo de Alberto Maresca. América Latina es estratégico para Estados Unidos. Totalmente. Esto lo explica siempre, lo explica siempre Atilio muy bien, lo explicó Telma cuando hizo esa investigación tan importante sobre la red de bases militares. Hay una lectura un poco ingenua para bajarnos el precio, para fomentar la autodenigración regional, de que América Latina no incide en el comercio exterior de Estados Unidos, sobre todo América del Sur, de que somos intrascendentes. Y es una región clave de 650 millones de habitantes, es una región de paz, es un mercado muy importante y muy apetecido, muy disputado, como decían ustedes en la introducción. Es una región que tiene litio, gas, petróleo, biodiversidad, tierras raras. Y Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, se cansó de repetirlo en las innumerables giras que hizo por el continente en los últimos 2 años. Bueno, con Trump vamos a tener Laura Richardson, que es cierto, está en un gobierno demócrata, recontra reforzada. Y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en los países de la región para decir, bueno, si se va a explotar el litio, se va a explotar con las condiciones que pongan los países de la región. Se van a transferir regalías, no como ocurre ahora que no dejan nada acá. Va a haber un marco para la explotación que no destroce, ¿sí?, las condiciones medioambientales. Tiene que haber transferencia de tecnología, la batería de litio se tiene que hacer acá, por poner solo el ejemplo del litio. Por eso es fundamental que nosotros reaccionemos a tiempo, porque si siguen avanzando estos personajes que le hacen tan mal, digamos, a nuestras sociedades, que tienen como objetivo destruir las capacidades y la soberanía de nuestros estados, vamos a tener un problema en reconstruir, ¿sí?, esas instancias de coordinación e integración política. La cumbre del G20 que empieza esta semana se está viendo claramente. Está puesto Milei no solo en las votaciones vergonzosas que hizo en los últimos 10 días en Naciones Unidas, siendo el único país que votó contra declaraciones insólitas de rechazar, como pueblos originarios, como no a la violencia digital contra las mujeres, etcétera, ¿sí?,
sino que es el gobierno que está boicoteando el documento de consenso de la cumbre del G20 que empieza en 2 días y que se va a hacer por primera vez en Brasil, por el tema del feminismo, por el tema de la propuesta de un impuesto a los súper ricos, que la aprueban los otros, no el comunismo, los otros 19 potencias del mundo. Es decir, tienen que salir por consenso los documentos, y Milei está sobreactuando la política que va a tener Trump después, tratando de liquidar cualquier posibilidad de que exista un multilateralismo. Así es, se está jugando muy fuertemente. Lamentablemente nos toca tener en este momento al gobierno argentino jugando con mucha fuerza contra el multilateralismo y entregándose, como bien decís, Leandro, a ser una pieza fundamental en América Latina para los intereses de Trump, los Estados Unidos y esta ultraderecha que ha crecido en este último tiempo. Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo por la entrevista. Seguramente es un panorama complejo, lo cual va a requerir que estemos requiriendo tu opinión bastante seguido, así que te vamos a estar llamando y siguiendo toda esta compleja coyuntura que nos toca vivir en Argentina y en América Latina. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes y sigan adelante, que es un programa de referencia para todos los interesados en temas internacionales, el de ustedes. Además, con muchos amigos y amigas queridas. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Diálogo Internacional.